Comercial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo México. Les saludamos a través de la señal de Anunciación, www.anunciacion.com.mx. También gracias a los esfuerzos de la Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. Su servidor, Jorge Santa Cruz, les da la más cordial bienvenida a nombre de quien es la conductora titular de esta emisión, de la periodista Celeste Sáenz de Miera, quien por motivos de trabajo estará ausente una vez más en esta ocasión. Celeste, junto con otros directivos del Club de Periodistas de México y de la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, prepara, entre otras cosas, una serie de actividades académicas, no solo para los integrantes del gremio periodístico, sino también para el público en general. Agradecemos infinitamente a Tere García y a su valioso equipo de trabajo el que nos permitan dirigirnos esta tarde a usted. Es una tarde nublada como las que hemos tenido recientemente en la capital de la República Mexicana. Una tarde nublada, no solo en el aspecto meteorológico, sino sobre todo en el aspecto político y económico. De camino hacia las instalaciones de Anunciación y de la Fundación para la Promoción del Altruismo, nos encontramos, como suele ser cotidiano por desgracia, a un número importante de personas dedicadas a pedir la ayuda a los demás. Ancianos, niños, personas que carecen de uno o de los dos miembros superiores, personas que carecen de uno o dos miembros inferiores, de una o dos piernas. Y vimos, y que conste que en la Ciudad de México no es tan marcado como por ejemplo en el campo de nuestro país, vimos el rostro de la pobreza. Cómo quisiéramos que México dejara de ser pobre. Que México dejara de ser pobre no solo en lo material, sino sobre todo, y por qué no decirlo, en lo espiritual. No quiere decir que porque muchas casas estén sin adornos patrios, haya fervor por la patria mexicana. No quiere decir que porque las banderitas o los adornos tricolores se queden en esos puestos ambulantes que adornan al Distrito Federal, la gente necesariamente esté dejando de sentir a México. Pero le pregunto, y lo hago con toda la cortesía y el respeto del caso, ¿de veras nos sentimos mexicanos? ¿Sabemos qué quiere decir el ser mexicano? Porque cada uno en lo individual tiene su propio espíritu, pero ¿cuál es el espíritu de la mexicanidad? Es esa alma en común que nos hermana con quienes nos precedieron y nos dejaron este presente, y que nos enlaza con las generaciones que juegan ya en los jardines de niños o en las escuelas primarias o secundarias, y que con el paso inevitable del tiempo tomarán las riendas de esta gran nación. Hoy hablaremos de la pobreza en el estricto sentido material. Habrá otra ocasión para hablar de la pérdida de valores de la mexicanidad. Y para ello me da muchísimo gusto presentarle, por señal de televisión a control remoto, al doctor David Lozano. Él es coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Lozano, obviamente, es doctor en Economía. Doctor, qué gusto saludarlo, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Jorge. Para nosotros es un placer estar, como siempre, en su programa, sobre todo por los análisis tan puntuales que hace y que contribuyen mucho a la reflexión de los mexicanos en conjunto, no solamente de los especialistas, sino de los grandes problemas que tiene el país.
que para análisis puntuales, doctor, los que realizan usted y el equipo de trabajo al cual usted pertenece, son análisis que tendrán ya de estarse difundiendo algo así como 10, 15 años, doctor. Bueno, para ser más exactos, 36 años. Me quedé corto, me quedé casi en la tercera parte, 36 años. Así es. Bueno, yo no estaba obviamente en ese momento como estoy ahora, pero ha sido producto de un conjunto de investigadores que durante todo este tiempo han estado trabajando en los distintos problemas de la política nacional de nuestro país para contribuir en distintas formas, ¿no? Y sobre todo de hacerlo como hace la Universidad Nacional, con su trabajo de investigación y trabajo académico, para el beneficio sobre todo de la sociedad y del conjunto de la sociedad que está en las peores condiciones de este país, ¿no? Porque en realidad, doctor Lozano, eso es lo que queremos. Queremos un México mejor en todos los sentidos, y uno de esos sentidos es el económico, el que los mexicanos vivamos con dignidad. Hoy, doctor, el tema para el cual lo hemos convocado es lo que esconde la letra chiquita de la iniciativa de reforma fiscal presentada por el presidente Enrique Peña Nieto apenas el domingo anterior. ¿Le parece si entramos en materia? Sí, claro que sí, como usted nos diga. Por lo pronto le ofrecemos un Twitter. El Twitter es @JorgeSantaCruz1, @JorgeSantaCruz1. Está, por supuesto, también nuestro Facebook. Usted puede entrar a Jorge Santa Cruz y de inmediato accederá. También a nuestra página de Voces del Periodista, www.vocesdelperiodista.com.mx. Doctor David Lozano, coordinador de análisis, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El gobierno federal nos presenta su iniciativa de reforma fiscal como una iniciativa social. Lo subrayo, social. ¿Por qué? Porque no contempla, al menos por ahora, el cobro del IVA a los alimentos y medicinas. Porque contempla seguro del desempleo, porque contempla la pensión universal para personas de 65 años o más, entre otras cosas. Eso es lo que tiene la letra grande de la iniciativa de reforma fiscal, que hay escondido en la letra chiquita. ¿Por qué no empezamos, por ejemplo, por el lado del pago de impuestos, de las contribuciones, que entre paréntesis es una obligación de todo ciudadano, de todo buen ciudadano, pagar sus contribuciones, pero es también obligación del Estado cobrarle lo justo a cada quien y manejar de manera transparente y con rendición absoluta de cuentas lo que se recibe? Esa es la primera pregunta, doctor. ¿Qué le parece? Bueno, la iniciativa presentada por el Gobierno de la República a partir del día domingo, que está ahorita a discusión, tiene varios puntos que son importantes de destacar, no solamente los que se hicieron en los medios de comunicación el día domingo, que fueron solamente algunos puntos, como el caso de los impuestos a las aguas endulzadas, que habría que aclarar ahí que las aguas endulzadas no son solamente los refrescos, hay muchos otros alimentos que tienen como base agua endulzada, como los alimentos para niños, ¿no? Otro tipo de productos que son también procesados y que utilizan el agua endulzada, los cuales también se verían afectados, pero eso es parte, como dice bien usted, de la letra chiquita. El primer punto es con respecto al cobro del impuesto sobre la renta y lo que es el IVA. El gobierno mexicano dio a conocer y decía que no se iba a cobrar ni en alimentos, ni se iba a cobrar el IVA en medicamentos, porque la mayoría de la población, es la primera vez que ya de manera pública reconoce que más de la mitad de los mexicanos no tienen para cubrir solamente el grueso de sus necesidades, sino que solamente tienen para algunos de los alimentos que consumen día con día. La reforma no maneja de manera precisa en el discurso lo que ya viene en los anexos, que hay una serie de impuestos indirectos. Cuando uno habla de economía, nosotros entendemos por qué los economistas no nos quieren. Manejamos una serie de términos técnicos, los cuales son muy difíciles a veces de comprender, pero tienen sus implicaciones. Hay una serie de impuestos indirectos que vienen establecidos en la reforma que sí gravan, por ejemplo, a las personas que cotidianamente no solamente pagan sus impuestos, sino que además se les hacen retenciones por el pago de honorarios o por el pago de otro tipo de servicios o trabajos que se realizan.
Ese tipo de impuestos indirectos van al cobro de servicios, van al cobro de lo que son el consumo de algunos bienes y también van en el cobro por parte de algunos impuestos del gobierno, tanto federal como de los gobiernos locales. Esa parte no se mencionó cuando fue en el caso de la reforma presentada el día domingo por Enrique Peña Nieto y que ahora, cuando uno revisa la iniciativa de conjunto, ve efectivamente un sinnúmero de impuestos indirectos. Solamente le voy a mencionar algunos. Por ejemplo, los impuestos al predial en los distintos estados de la República van a tener un aumento del 6%, producto de esta reforma para hacerse de ingresos los gobiernos locales. Eso a nadie se le había mencionado el día domingo. También se mencionó en la iniciativa que iba a haber ahora que se iba a cobrar un impuesto en el caso de las colegiaturas, lo cual algunos diputados se han distraído con eso, cuando el problema de fondo es no que se le cobre a los padres de familia la colegiatura. El problema realmente de fondo es que hay instituciones de educación, tanto básica, media superior y superior, que son privadas, las cuales tienen muchos problemas ante el fisco y los cuales no están cubriendo sus obligaciones, porque a los padres de familia les cobran la colegiatura, incluyendo ya el pago del propio IVA que tendrían que hacer estas instituciones. Y la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda no establecen en el documento cuáles van a ser los mecanismos para el pago de estas instituciones. Sí. Y le voy a dar un dato duro que el día de hoy damos a conocer primero con usted, y que el día de hoy en la tarde, a partir de las 6 de la tarde, vamos a dar a conocer en distintos medios de comunicación. Hombre, que gracias. Del total de las instituciones privadas de este país, el porcentaje de que no pagan impuestos de instituciones de educación privada es el 40%, y que esta responsabilidad también es parte de la Secretaría de Educación Pública, la cual ha permitido el funcionamiento de muchas instituciones privadas, las cuales venden este servicio, pero sin embargo no se les hace un seguimiento con el pago de impuestos correspondientes por prestar este tipo de servicios de educación. Así es, doctor. Ese es el problema realmente de fondo. El problema no se soluciona, porque aparte está mal planteado en la iniciativa decir que los padres de familia son los que tendrían que pagar ese impuesto en términos de IVA por la colegiatura, cuando ya en los hechos se les cobra por las propias entidades educativas. Yo le voy a rogar, doctor, perdóneme que lo interrumpa, tenemos que ir a un corte y exactamente después de los 3 minutos que dura el corte, quisiera que profundizáramos en este asunto. Es decir, los que van a pagar los platos rotos son los padres de familia que pagan colegiaturas. ¿Nos permite, doctor, usted que amablemente claro que sí, nos escuche y nos vea a través de anunciación.com.mx, y si usted se va a la parte superior derecha que dice televisión en vivo, permítanos entonces, nosotros lo vemos, esto es Voces del Periodista.
Muy bien, regresamos a Voces del Periodista a través de anunciación.com.mx. El tema que estamos abordando hoy es el de las trampas que encierra en la letra chiquita la iniciativa de reforma fiscal que presentó el gobierno federal el pasado domingo. La presentó a través del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Le recuerdo que estamos conversando con el doctor en Economía, David Lozano Tovar, quien es coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, nuevamente al aire, nos explicaba usted, a ver si su servidor captó, permítame quitar los lentes para que no se vea el reflejo de la luz en los mismos. Nos explicaba usted, doctor, que el asunto del IVA a las colegiaturas no es propiamente para afectar a las empresas, a las instituciones educativas que se dedican a eso, sino a los padres de familia. ¿Por qué? Porque ya en este momento esas instituciones educativas particulares cobran el IVA. Lo que pasa es que no lo trasladan y no lo entregan al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y que por lo tanto con esto de cobrarle el IVA a las colegiaturas es más bien para recargarse en los padres de familia. ¿Es ese el truco, doctor? ¿Comprendimos bien la explicación? Sí, así es, don Jorge. O sea, está mal planteada la iniciativa y el punto que debe atacar precisamente es el hecho de que las instituciones que prestan este servicio son las que están teniendo un problema en términos de trasladar los recursos al sistema tributario que tiene el país, el cual no se está haciendo, y por eso le daba el dato. O sea, 40% del total de las instituciones de educación en los diferentes rubros no trasladan el cobro del IVA que hacen a sus, en este caso a los padres de familia que tienen con ellos o a los estudiantes, y se lo trasladan al gobierno federal. Es un problema bastante importante, es un problema serio si tomamos en cuenta que del 100% de los estudiantes de este país de todos los niveles están en instituciones de educación privada, prácticamente el 31%. O sea, es una cantidad bastante importante. Ahora, el hecho de gravarlo a los padres de familia es una cuestión que no es de justicia social, es totalmente injusto, porque son todos ellos los que han trabajado y muchos de ellos pagan sus impuestos, y al momento de pagar otro servicio que se te vuelva a cobrar el IVA, tiene una serie de implicaciones. La reforma tendría que estar directamente planteada a donde es el problema, que quienes venden ese servicio no están haciendo el pago correspondiente al gobierno federal, y que la propia Secretaría de Educación Pública, como le decía, ha fomentado en los últimos 6 años un crecimiento desmesurado de todo este tipo de entidades. Es más, hay un caso particular. Hay un diputado que fue de una de las fracciones de uno de los partidos políticos, que en el caso de Ecatepec tiene instalada una escuela, una universidad, ¿no? Se llama Universidad Latina Intercontinental, en la cual es el dueño, y sin embargo no paga ni un solo impuesto a la Secretaría de Hacienda, y da clases o da cursos de licenciatura, cursos de maestrías e incluso de doctorados que no sabemos en qué sean, pero sin embargo cobra colegiaturas de entre los 6,000 y los 10,000 pesos y tiene una población de 1,200 estudiantes. Y sin embargo está funcionando, está operando, y no hay ningún mecanismo que garantice, primero, meterla en orden, y segundo, que los recursos que reciba pague la parte correspondiente. Entonces, esa institución, al momento de cobrarle a los que usan sus servicios, les cobra el IVA, pero no les da la garantía de que ese IVA va a ser inmediatamente trasladado a la Secretaría de Economía o a la Secretaría de Hacienda. Ese es el problema realmente de fondo de eso. Entonces, es un desacierto por parte del gobierno federal haber planteado que ahora sí va a cobrar la colegiatura y haberlo dejado así, porque incluso los propios padres de familia no solamente pagan la colegiatura, pagan un sinnúmero de servicios en instituciones privadas, que no es nada más la colegiatura. Pagan la colegiatura, ¿no? Pagan la inscripción, pagan la utilización de una serie de servicios, que son otro tipo de cobros que obtiene la institución, y que sobre esos cobros no hay ningún control de recursos que ingresan, ni tampoco hay un control del pago de los impuestos correspondientes, que ese es realmente el problema de fondo, y que no se arregla, como lo han planteado algunos diputados, ¿no? En particular de los diputados del PAN, que no han estudiado tampoco muy bien la reforma, al decir que solamente es un problema que se quita
quitando el impuesto a la colegiatura de los padres de familia. Ese no es el problema son esas instituciones que están ahí y que están trabajando y están recabando recursos de manera considerable e importante. Ahora, ¿cuál sería la solución, doctor Lozano? Bueno, la solución en este caso tiene que haber ahí una aplicación de reforma especial o una reforma de apartado en el cual este tipo de instituciones tienen que tener un proceso de auditoría para poder seguir prestando sus servicios, y se tiene que hacer lo que en otras ocasiones se ha mostrado como un catálogo de instituciones de educación en las cuales la SEP y la Secretaría de Economía de manera conjunta dicen que están cubriendo con los requisitos de funcionamiento, y a los cuales el padre de familia perfectamente no solamente sabe que sus recursos que van ahí van a llegar correspondientemente en el pago de impuestos, sino que también la Secretaría de Educación Pública trata de garantizar un seguimiento de los planes de estudio que tienen estas instituciones, y le dan una mayor certeza al que está consumiendo este tipo de servicios. Eso es. Estamos platicando con el doctor David Lozano Tovar. Él es coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, pero insisto, por lo menos la difusión oficial habla de que la iniciativa de reforma fiscal es una iniciativa social. ¿Por qué? Y vuelvo a repasar algunas de las bondades que nos exhiben. Porque no se aplicará el cobro del IVA a alimentos y medicinas, porque habrá un seguro del desempleo, porque personas de 65 años o más tendrán una pensión universal, porque dicen se cobrarán más impuestos a los que ganan más y menos impuestos a los que ganan menos, porque se eliminará, si es que la iniciativa es aprobada por el Congreso, se eliminará la doble tributación, se eliminará el impuesto especial a tasa única, el IETU, y se eliminará también el impuesto a depósitos en efectivo, el IDE. Eso se oye, en lo general se oye bien, pero insisto, ¿dónde más hay gato encerrado en esto? Bueno, por ejemplo, vamos a ir al caso de lo que son, por ejemplo, de que los que tienen más van a pagar más. Los propios datos del INEGI, hace algunas semanas el INEGI mostraba que el 1.93% de la población de este país es la población que tiene mayores niveles de ingreso de la población. El 1.93%. El hecho de cobrarle a este pequeño sector de la población un mayor impuesto, incluso hubiera sido ridículo quererles cobrar impuestos en alimentos o establecer los impuestos en alimentos y medicamentos cuando realmente este 1.93% no va a consumir lo que decía el gobierno que espera que consuma. El problema no es ese, el problema es que esa medida no tiene lugar y se manejó como una manera mediática de difusión. El asunto es que los que ganan más no está garantizado el mecanismo por el cual sí se les cobre por sus mayores ingresos. Voy a dar un ejemplo. En caso de los medios de comunicación, que usted perfectamente sabe y conoce al respecto, hay quienes son prácticamente un monopolio en los medios y que no han dejado crecer otro tipo de medios alternativos o otras cadenas alternativas, y que sin embargo concentran no solamente un negocio, concentran varios tipos de negocio, pero que no tienen la misma figura en términos fiscales. El pago de impuestos por este tipo de figuras no está claro en la reforma y ni siquiera en algunos casos aparece. Eso es un problema bastante grave, porque si estamos hablando de quién tiene más, no estamos hablando solamente de personas físicas. Existen personas morales, en este caso empresas, las cuales tienen un manejo fiscal bastante bien desarrollado y el cual ha hecho un proceso de evasión. Se decía, bueno, pues ahora la consolidación se va a quitar y eso no va a permitir que se haga un mayor incremento en la acumulación de algunos empresarios. Eso es mínimo, eso ya ni siquiera se utiliza fiscalmente hablando. En la ingeniería fiscal ya hay otros mecanismos que se establecen y los cuales la reforma mexicana ni siquiera ha mencionado. ¿Cuáles son esos mecanismos? Todo lo que es el manejo de inversiones con respecto al exterior. De ese punto no hay un solo punto en la reforma fiscal. A todas aquellas empresas que no son de capital mexicano, que trabajan en el país, que utilizan todo lo que tenemos en el país y cuyas utilidades salen del país y que no se quedan aquí para fomentar ni el crecimiento ni el desarrollo, no hay un planteamiento de una medida restrictiva para que esos recursos no se les llame impuesto,
simplemente se queden y se retribuyan a algún sector de la economía para promover su propio desarrollo. No hay nada al respecto. Le voy a dar un dato. Del total de las utilidades netas de la mayoría solamente de las empresas transnacionales, del 100% solamente se paga de impuesto el 3%. A ver, doctor, tenemos minuto y medio, por favor. Denos un comparativo, que haya un punto de referencia. O sea, del monto de las utilidades solamente se paga, nos decía, el 3%. El 3%. A ver, ¿esto a qué equivale, por favor? Eso equivale que de 100 pesos que gana una empresa, por ejemplo, automotriz totalmente de capital extranjero, solamente de los 100 pesos que tiene de utilidad, solamente paga 3 pesos. Ahora, ¿qué garantía da la iniciativa de reforma fiscal del presidente Enrique Peña Nieto de que de esos 3 pesos que paga de impuestos no haya devoluciones? Porque también las devoluciones sabemos que son bastante generosas para las grandes empresas, no para los micro, pequeños y medianos contribuyentes. Usted ha dado en el clavo. El asunto es que efectivamente no hay nada al respecto. Y en el caso de los pequeños y microempresarios, que son el grueso que maneja la economía y la generación de empleos de este país, y que muchos son mexicanos, a ellos, por ejemplo, la serie de impuestos indirectos, que son cobros, como le decía, de predial, el incremento de cobros por utilización de infraestructura, el incremento de cobros para lo que es, por ejemplo, sistemas de peaje, en términos de aduanas y carreteras nacionales, se van a incrementar. Para ellos no hay ninguna garantía. Sin embargo, para el otro tipo de empresas no hay ninguna medida restrictiva por la utilización de toda la infraestructura mexicana. Ese es tan solamente un ejemplo. Le voy a dar el caso. Se decía con el impuesto a las bebidas endulzadas, pues ahora sí la industria refresquera se va a caer. No es cierto. El día de ayer, la empresa más importante de refrescos del planeta aumenta sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, y no lo hace porque le vayan a cobrar un impuesto, sino porque esa empresa va a acaparar un mercado. En los hechos están creando un monopolio de otro tipo de empresas que tienen aguas endulzadas que no son refrescos, las cuales no van a competir contra ellos y que les abre un campo de expansión impresionante. Por eso le decía lo de las bebidas que son, por ejemplo, jugos, alimentos para bebé. Hay muchas aguas endulzadas. Me decía un experto en la elaboración de alimentos, ingenieros en alimentos, dice, el agua endulzada es un término que es tan amplio que se utiliza en la industria de los alimentos que cualquiera tendría entonces que pagar un impuesto con esas características. No solamente los refrescos. Todo el mundo se fue a la idea de los refrescos porque se les dijo eso provoca obesidad, solamente por eso, pero no ha establecido qué tipo de empresas están exentas de eso. Eso es. Es decir, con la propuesta que también se van a generar una serie de empleos, cuyos recursos se van a recabar, no da, dicen la famosa, ahora sí como dicen, esta prácticamente beca para el desempleo, es una beca que solamente se va a generar para 700,000 mexicanos, es una beca por 3 meses. ¿Cuáles son las características que deben de tener para que cubran esa beca? Tampoco está establecida en la iniciativa. Dígame, don Jorge. Doctor, mire, tenemos que ir a un corte. ¿Por qué no nos permite, y sobre todo el público que amablemente nos sigue a través de anunciación.com.mx, en la liga que dice arriba Televisión en Vivo? Y de regreso, nos encantaría, en lo personal se lo solicito, que nos diga si la iniciativa se queda como está, ¿qué va a pasar con el gasto familiar? Ustedes en el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM hacen estudios trimestrales, bimestrales sobre esto. ¿Por qué no nos da ejemplos al respecto? ¿Le parece bien? Sí, parece muy bien, Jorge. Muy bien. Su servidor Jorge Santa Cruz, a nombre de la conductora titular de este espacio, de Celeste Sáenz de Miera, nos permite un instante, nosotros volvemos.
Continuamos, regresamos a Voces del Periodista, este espacio que gentilmente nos otorga Anunciación Institución de Asistencia Privada, junto con la Fundación para la Promoción del Altruismo, IAP. Estas dos son instituciones que desde hace 18 años, si la memoria no me falla, desde hace 18 años fomentan la comunicación altruista a través de personas con una vocación de servicio tan clara como lo es la directora de este espacio, de Tere García Ruiz, y de su gran equipo. El tema, ustedes van a decir, Jorge, usted está muy sesgado, ¿por qué le quiere ver nada más lo malo a la iniciativa de la reforma fiscal? ¿Por qué se está yendo usted hacia ese lado? Adiviné la pregunta seguramente. Bueno, no es cuestión de adivinar y tener la bolita mágica, etcétera. No, es simplemente cuestión de sentido común. ¿Por qué? Porque la comunicación oficial es impactante, la comunicación oficial es, si me lo permite, apabullante, y por sí misma tiene abiertos prácticamente todos los canales de comunicación en nuestro país y más allá de nuestras fronteras, sobre todo para la comunidad México-norteamericana. Es necesario entonces que se escuchen las voces de gente que estudia a nivel profesional este tipo de temas para que ellos nos ilustren a nosotros como ciudadanos, como contribuyentes y como consumidores, para que sepamos qué hacer con el gasto y tomemos las medidas preventivas necesarias. Regresamos a la conversación con el doctor David Lozano, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él fue Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México hace cosa de 4 años, si no me equivoco. Doctor, regresamos con usted. Por favor, denos ejemplos. Aquellas personas que se dedican al autoempleo mediante la figura de personas físicas con actividad empresarial. Aparentemente ya no van a pagar el YETU, ya no van a pagar el IDE, pero ¿qué hay detrás? Por favor. Exactamente. Bueno, pues el gobierno mexicano ya había manejado desde hace varios meses. Nosotros estuvimos hablando con la gente, con los asesores fiscales del SAT, desde hace 3, 4 meses, y ellos nos decían que el problema del YETU y este otro cobro de impuesto es que no habían recabado lo que ellos esperaban que se hubiera recabado. O sea, solamente recabaron una sexta parte de lo que tenían pensado. Y pues quitarlo no implicaba nada. El problema de eso no es que lo hayan quitado, el problema es que, por ejemplo, como usted bien dice, las personas que trabajan de manera propia, no solamente profesionistas, sino de todo tipo, con actividades tanto profesionales o actividades empresariales, pues ahora el cobro para ellos, por ejemplo, de compensación o de impuestos de compensación, ya no solamente de retención, se van a incrementar porque van a tener que hacer un mayor desglose de sus actividades para mantener el pago de sus actividades. Es decir, en los hechos van a tener un mayor cobro de impuesto que va a ser un 4% sobre lo que ya se les venía descontando. Entonces, esto sí va a ver mermar no solamente su actividad. Muchos recurren a esta figura por no solamente el problema de la generación de empleos que tiene este país, que es otro gran tema, sino el problema es precisamente que por el tipo de actividades que se desarrollan no son todo ingreso para el gasto. Muchos de esos ingresos se utilizan para mantener el propio trabajo que están realizando. Y eso no lo ve la Secretaría de Economía, sin embargo, sí pretende hacer un mayor cobro por este mecanismo. Ejemplo de ello. Perdóneme, lo voy a interrumpir, aunque creo que usted iba a dar el ejemplo. Supongamos que una persona física con actividad empresarial gana 100 pesos. De esos 100 pesos, tiene que pagar el 30% del impuesto sobre la renta, le quedan 70, ¿no? Actualmente tiene que pagar el 16% por el impuesto empresarial a tasa única. De esos 70 pesos hay que descontarle más o menos 16 y nos está quedando como en 54. Más el 2% de impuesto sobre la nómina para el gobierno local, está quedándole de lo que ingresa, le están quedando de 100 pesos, le están quedando 52. Pero usted nos dice que va a pagar más. ¿Cómo va a ser ese cálculo? ¿Nos puede dar el ejemplo? Sí, ese cálculo es de la siguiente manera. La Secretaría de Economía plantea lo siguiente, que ya no va a ser solamente el cobro por el ingreso, sino el cobro va a ser a partir de los servicios que está utilizando, tanto federales o servicios de tipo profesional que a su vez esté utilizando.
Es decir, si usted tiene un servicio empresarial que está vendiendo y usted contrata o utiliza a alguien más o contrata o compra algún tipo de equipo y demás, usted lo está cobrando ya en su pago de manera indirecta. Entonces, Hacienda lo que va a pedir es que usted pague la parte compensatoria de eso. Entonces, en apariencia me quitan el IETU, pero en los hechos me van a agregar un impuesto compensatorio, que es a partir de ese tipo de actividades que es prácticamente imposible calcularlo exactamente cómo va a ser, pero que ellos sí establecen que va a ser un cobro aproximadamente cerca de entre el 16 y el 20%, porque ese tipo de actividades, como son pagos por honorarios, prácticamente son en base a ingreso. Por eso habían pedido incluso a la banca el cruce de información para cobrar ese tipo de recursos. Entonces, ¿cómo va a ser o cómo se va a calcular? Usted cobra sus 52 pesos o sus 50 pesos y los deposita en cualquier banco. Si los traslada a otra cuenta y es la misma cantidad de dinero, el gobierno lo va a sumar de manera automática y va a decir que su ingreso no es de 50 pesos, es de 100 pesos. Y va a tener que pagar impuestos sobre la renta con una medida que ellos no quitaron de la propuesta, que es: si usted va a sumar 50,000 pesos en efectivo de manera anual, no semanal o mensual, de manera anual, porque se lo digo del siguiente sentido, no porque lo vayan a hacer, ya lo están haciendo, a mí me lo aplicaron. Me dijeron: usted hizo 50,000 pesos de depósito porque hace actividades profesionales, pero además esas actividades profesionales usted menciona que utiliza una serie de recursos. Bueno, pues tienen que pagar recompensatoriamente la utilización de esos servicios. Y me lo mandaron físicamente el documento. Entonces, le digo porque no tardará en llegarle a usted su documento del SAT correspondiente de hojita verde. Entonces, se maneja muy mediáticamente el hecho que se quite el IETU, pero en los hechos, ese que se llaman impuestos indirectos, van a ser por servicios o utilización a su vez de servicios profesionales. A ver, doctor, entonces, si una persona física con actividad empresarial recurre al banco, ¿va a tener que pagar impuestos por utilizar los servicios del banco? Así es. ¿Va a tener que pagar impuestos por utilizar los servicios de una agencia de publicidad para que le diseñe un logotipo? Exactamente. Y entonces, ese Porque pago de impuestos... eso usted lo está pagando o lo está cobrando al prestar su propio servicio. Y entonces, en lugar de pagar el 30% actual del impuesto sobre la renta, más el 16% del impuesto empresarial a tasa única, más el 2% del impuesto sobre nóminas para los gobiernos locales, en lugar de estar pagando 48%, vamos a estar pagando algo así como un 55-60 tal vez. En algunos casos, pero el gobierno es generoso, le va a dar la posibilidad de que demuestre que ese tipo de gastos que ustedes, o eso que está usted utilizando, cuánto fue lo que gastó. Y si lo demuestra, entonces le va a hacer una reducción. Pero ¿cómo demostrarlo, doctor? Ese es el asunto, que es prácticamente imposible. Hasta le van a dar facilidades de pago de 2, 4 y 6 meses. Así me lo pusieron a mí. Le digo: oiga, pero si se supone que yo estoy pagando lo que necesito para prestar un servicio, ¿por qué me cobran en la utilización del servicio bancario por haber tenido, como usted bien decía, hacer una imagen de mi pequeña microempresa para autoempleo? Dicen: bueno, pero es que usted a su vez está utilizando servicios profesionales y nosotros necesitamos saber si eso usted ya lo pagó o si está pagando el impuesto correspondiente, y esos a su vez están pagando el impuesto correspondiente. Le digo: pero entonces tienen ya fiscalizadas todas las imprentas de este país y hay cosas que no se hacen en imprenta, que se hacen de manera digital. Dice: bueno, solamente pídale a alguien que le diseñó digitalmente un logotipo, pídale su factura. O sea, eso es imposible. Es el doctor David Lozano, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea que el modelo de espionaje neoliberal se está perfeccionando. Seguimos en la misma lisa, seguimos en el mismo tenor que los gobiernos anteriores, y ahora a cada uno de nosotros nos van a convertir en delator del que está detrás de nosotros, ¿no? Pues prácticamente, pero incluso así sería imposible porque no está desarrollado el sistema tributario con esas capacidades. Y por eso le daba el ejemplo en el caso de educación. O sea, hay escuelas que físicamente saben perfectamente dónde están,
y no pagan ni siquiera un 1% de impuesto. Y funcionan y actúan con venia de la propia Secretaría de Educación Pública. De eso no mencionaron nada. Y es una gran cantidad de recursos. Entonces, ¿por qué a eso sí no tocarlos, irse sobre los padres de familia? ¿Por qué irse sobre los que prestan servicios profesionales, y no solamente profesionales, incluso servicios personales? Entonces, ahora en lugar de hacerlo más fácil, ahora va a ser un mundo que cualquiera con mínimo de sentido común, como usted o como yo no lo hago, no voy a perder el tiempo haciendo todo eso para demostrar. Me van a dejar al final obligado a decir, bueno, pues ni modo, me van a tener que cobrar. Y le voy a dar el caso más penoso. Dicen, aquellos que tengan un ingreso de mayor de 28,000 pesos, bueno, pues se les va a cobrar más. En la Universidad Nacional hay muchos investigadores que su ingreso es de 30, 40 mil pesos mensuales. Así es, así es. Esos investigadores que contribuyen al desarrollo del país, se les va a cobrar un mayor impuesto. Que me digan si todo se los da la universidad. Muchos de esos investigadores pagan todo lo que hacen, incluso de su propio bolsillo. Fotocopias y esas cosas. Manejos del presupuesto. Y tampoco en la iniciativa viene un dato duro, que es, bueno, si el gobierno dice que ahora sí va a ser bastante duro en ese sentido, porque es con beneficio social, entre comillas. Así es. Pues ahora que me digan del 78% de lo que les ingresa de cada peso, que es para el manejo administrativo y de burocracia del Estado, ¿cuánto lo van a reducir? ¿El 30%? ¿El 20%? Porque nada más dijeron que iban a compactar, pero no dijeron cuánto van a reducir del gasto, porque por eso necesitan el cobro de estos tipos de impuestos. Déjeme interrumpirlo, doctor. Tenemos que ir al último corte. Regresamos con este tema y finalmente le voy a hacer el planteamiento de qué tan justo es que a los que ganen más de 500,000 pesos al año les van a subir, si la iniciativa pasa como está, el ISR del 30 al 32%. Es el doctor David Lozano, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es Anunciación TV, www.anunciacion.com.mx. Esto es Voces del Periodista. Nosotros volvemos con la recta final.
Bueno, estamos en la recta final de Voces del Periodista. Vamos a tratar dos asuntos, porque no nos da tiempo para más, pero seguramente en otra oportunidad muy próxima se podrá hacer. Vamos a tratar dos asuntos. Uno, el de la llamada progresividad en el cobro del impuesto sobre la renta, porque dijeron que los que más ganen van a pagar más. Y que si se ganan 500,000 pesos al año, entonces van a tener que pagar no el 30, sino el 32%. Y por el otro lado, lo que pagan de impuestos, si es que los pagan, las empresas mineras, sobre todo canadienses, que vienen a México y se llevan el oro de este país, se llevan la plata de este país, siendo nosotros potencia en plata, el primero o el segundo productor y uno de los más importantes a nivel del oro, y se lo están llevando gratis. Nuestro entrevistado de esta tarde es el doctor en Economía, David Lozano. Él es coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, que va a subir el impuesto sobre la renta al 32% para aquellos que ganen 500,000 pesos anuales. Uno se puso a hacer, su servidor se puso a hacer la división 500,000 entre 12, y resulta que es un salario mensual, un ingreso mensual de 41,666 pesos. Que si se le aplica el 32%, al que si se le aplica el 32% propuesto, va a quedar en quincenas de 13,000 y tantos pesos. No podemos decir que son los ingresos que reciben los diputados o que reciben los grandes empresarios, entre los que figuran los más ricos del mundo. Y resulta que una persona que gane 13,000 pesos, ya con las deducciones, 13,000 pesos quincenales, 26,000 pesos mensuales, va a pagar lo mismo de impuestos que el señor Carlos Slim, por citar un ejemplo. Eso no es una progresividad. Ahí no hay una justicia impositiva, no hay una progresividad. Entonces, la conclusión primera a la que llega a sus servidores es que esta iniciativa de reforma fiscal efectivamente se está recargando sobre los que ya son cautivos, que son los de la clase media, los integrantes de la clase media, que por el otro lado es una clase que se está reduciendo. ¿Estaría usted de acuerdo con este planteamiento? Mejor que nada, ya es más, yo creo que usted debería estar dirigiendo la Secretaría de Economía porque tienen nada que ver. Calidad que aquellos. Y eso es real, porque ellos están diciendo con respecto al ingreso total. Y hay muchas deducciones, por eso le digo, investigadores, profesionistas, o sea, un ingreso que va a ser, ya quitando los impuestos, las deducciones y demás, nos queda entre 13,000 y 15,000 pesos, como bien lo acaba usted de poner. Vamos a pagar el mismo impuesto, no solamente que Carlos Slim, que muchos otros, e incluso como hay un conjunto de corporaciones que sus ingresos son mayores. Entonces, ellos tienen mucha mejor forma de poder subsanar ese pago de impuestos, cosa contraria que son en este caso los que son los contribuyentes cautivos como usted o como yo y muchos otros mexicanos que ven su programa o que están todos los días en la calle, y va a tener un problema en el ingreso muy fuertemente. Entonces no es progresivo. Segundo, en este país los diputados, como les decía, ellos están exentos de ese cobro y ellos ganan mucho más, de los 500,000 pesos, y ellos no están obligados, hacendariamente no están obligados al pago de impuestos, e incluso tienen una exención de pago en el cual ellos pueden decir: yo pago el impuesto, pero me lo van a regresar. Entonces yo quiero ver a los diputados de todos los partidos formados para pagar los impuestos correspondientes, porque si no mal recuerdo, el dato que hay y que es público es que mensualmente son 156,000 pesos y en menos de 5 meses son más de $500,000 de pesos, y ellos están totalmente exentos de todo eso por su trabajo legislativo. Y no son los únicos casos, también en el caso de algunos que son altos funcionarios, algunos gobernadores de estados, presidentes municipales cuyos ingresos son de 800,000 o $1,000,000 de pesos mensuales, y ellos también tienen una exención local de pago de impuesto. ¿Dónde está eso en la reforma fiscal? En este país, la gente que más trabaja con su trabajo humilde, como quiera, la gente que es pequeño empresario, microempresario, incluso algunos medianos empresarios que han puesto todo en juego
para poder tener más o menos, y le digo así, más o menos un nivel de vida aceptable para ellos y para su familia, son los que van a tener más recargado esto. No se ha tocado en ese sentido de la reforma, y entonces los que son efectivamente los privilegiados, pues se da una apariencia de pago o se da una apariencia de justicia social, la cual no está presente, y eso sí nos va a afectar en el crecimiento económico. Yo quiero ver en el mes de enero a Videgaray que nos diga si va a haber crecimiento en términos del empleo o si va a haber crecimiento en términos de la economía, y si la recaudación va a ser como ellos plantean, y que me digan cuánto se puede recaudar de impuestos por medio del cobro a los diputados, a los senadores, en comparación de a todos nosotros, los que hacen incluso los trabajadores técnicos que tienen en su programa, o los trabajadores de la propia Universidad Nacional. ¿Cómo vamos a quedar en nuestro nivel de ingreso? ¿Por qué nos van a cobrar mucho más? Entonces, lo que sí hay que reconocer al gobierno es que ha hecho un manejo mediático, como usted lo ha dicho, de manera impresionante. Como otros no lo habían hecho, el domingo fue un manejo totalmente sobre ciertos puntos mediáticos, que algunos se van sobre algunos aspectos porque no conocen lo que es la ingeniería fiscal a fondo y a forma, Sí. que los problemas fundamentales del país están ahí, y Peña Nieto, dicen por ahí, dice él, esto va a provocar el crecimiento, el desarrollo del país. Si en el mes de enero y febrero, como ellos acaban de prometer, tenemos crecimiento del 4%, me quito el sombrero. Pero si es lo contrario, yo no sé qué están haciendo en esa Secretaría de Economía. Sí, porque la lógica indica, doctor David Lozano, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la lógica más pura indica que si el 76% de los empleos, estoy citando cifras oficiales dadas por el propio presidente Enrique Peña Nieto, el 76% de los empleos son generados por las micro, pequeñas y medianas empresas, y la iniciativa de reforma fiscal, si pasa como está, se va a recargar sobre de ellas, lo más seguro es que esas empresas despidan gente, y al despedir gente se agudizará el problema de la pobreza. Al agudizarse el problema de la pobreza y el desempleo, entre otras cosas, se puede agudizar nuevamente el problema de la violencia social. Entonces, es una iniciativa empobrecedora. Nada que ver con lo que nos dicen que es una iniciativa de carácter social. Finalmente, doctor, ¿y qué va a pasar con las mineras si la iniciativa pasa como está? ¿Qué va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es que tampoco está establecida la política de cobro de impuestos en el caso aduanal. Entonces las mineras están sacando no solamente los metales, sino otro tipo de empresas aparte de las mineras, como eso en el caso de los aranceles, todo lo que tiene que ver con el pago de impuestos aduanales en este país, tanto por importación como por exportación, no está establecido. Van a quedar tal cual. Entonces, yo a Hacienda, a la apariencia le puedo pagar un poco más de impuestos, pero al momento de que yo llegue a la parte aduanera, establece una medida de compensación por promoción de exportación. Entonces en la aduana me lo van a regresar. O sea que creo que la iniciativa, perdóname, no recuerdo el dato muy exacto, pero lo que se supone que les cobrarían a los dueños de las mineras, en su mayoría canadienses, sería un impuesto de entre el 6 y el 10%. Resulta que cuando lleguen a las aduanas, se los van a devolver y se van a quedar en cero. Impuesto de compensación por promoción de exportación o por promoción de desarrollo, que es, y ahí le va el dato, es 14% sobre el total que exporte. 14%, o sea, si les cobran, digamos, 10% de impuestos, les van a devolver el 14%, se llevan gratis el oro mexicano, se llevan gratis la plata mexicana, y aparte el gobierno les va a dar un 4% más. Ahora, los analistas financieros, yo no sé dónde los tienen algunos partidos. Sí. Yo creo que incluso hasta el propio Cuauhtémoc Cárdenas le comieron el mandado, porque incluso esta reforma, como abrió el caso para Petróleos Mexicanos de reforma fiscal en términos de manejo presupuestario, ya puede entrar cualquier capital, y la verdad los ha dejado paralizados, como se presentó la iniciativa, y ni siquiera saben cómo analizarla. El problema no es si es necesario o no un problema de análisis fiscal o una propuesta fiscal en este país. Yo digo que sí es necesario, por supuesto, pero que tiene que ser construida realmente de acuerdo a la situación necesaria del país. Totalmente. De acuerdo a los sectores que efectivamente constantemente han evadido y lo siguen haciendo y se les prestan los mecanismos, y lo que ya no está bien es que se haga un manejo mediático
y que sectores que les ha costado mucho trabajo en este país recuperarse de una larga crisis, ahora nuevamente siguen siendo golpeados y se nos presente como la gran opción de desarrollo del país por parte del gobierno federal. Así es. Doctor David Lozano, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias por este primer análisis. Nos queda claro que esta iniciativa de reforma fiscal, en su letra chiquita, es una iniciativa empobrecedora. Ojalá que pronto en este espacio podamos conversar con usted y también en Voces del Periodista en Radio ABC 760 de amplitud modulada. Doctor, mil gracias. No, al contrario, nosotros como siempre, nuestra máxima admiración a usted, a todo su equipo técnico y a los otros periodistas que profesionalmente trabajan junto con usted. Doctor, un fuerte abrazo a usted y a su equipo, por favor. Muy amable, gracias, don Jorge. Hasta luego. Bueno, le hice así como los políticos, ¿verdad? No era la intención, se lo prometo que no era la intención. A nombre de la directora y conductora de este programa, de Celeste Sáenz de Miera, a nombre de la directora de Anunciación, de Tere García, a nombre de la Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, a nombre de todo el equipo, su servidor no tiene más que decirles muchísimas gracias. Jorge Santa Cruz les queda muy reconocido. Ojalá y que pronto nos volvamos a ver. Muy buenas tardes, México.